Buenas noches amigos, estamos en una nueva sección del Club Cuántico, hoy día para conversar de ciencia y tecnología con un gran invitado, nuestro querido amigo Cristian Pizarro. Muy buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, saludos a todos los amigos que nos siguen en la radio y también en la web. Bueno, yo creo que todos reconocen a Cristian, es una persona muy conocida, él es periodista y hoy día vamos a conversar precisamente acerca de su profesión. Cristian, yo tengo varias consultas que hacerte. No sé por dónde empezar, pero te voy a hacer una pregunta bien concreta que tiene que ver con el papel del periodista hoy día y el papel del periodista en el pasado. Yo tengo un recuerdo, soy más antiguo, digamos, que tú, y recuerdo periodistas como Lira Masi y la misma Raquel Correa, ¿cierto?, que cumplieron un rol muy importante en nuestra sociedad respecto de la visión que nosotros mismos teníamos de ella. Entonces, yo quisiera saber cuál es tu opinión hoy día del papel del periodista en la sociedad chilena, por lo menos. Yo extraño el papel o ese ambiente periodístico que a lo mejor a uno lo motivó a llegar a esta carrera, que se daba mucho con estos personajes mediáticos o de comunicaciones, sin saber que lo eran, pero eran reporteros de oficio y que se juntaban en alguna oficina, cafés, bares, en fin, hasta bohemia podríamos decir, donde se transaban las ideas, los argumentos y se discutía. Eso yo creo que se ha perdido un poco. A lo mejor podemos decir que está en una etapa 2.0, que está a lo mejor ahora el Facebook, el Twitter nos permite a todos tener una comunidad bien comunicativa, ¿cierto? Interrelacionada, que planteamos la idea, pero esa mística creo que es un poco la que ese olfatillo así a reporteros antiguos es lo que yo extraño un poco de esos debates de ideas que luego se ponían en los titulares, ¿cierto?, en las portadas, donde se transmitía los off the records y se generaba un cuento que a la larga transmitía y construía más sociedad. Y una consulta, Cristian, en ese sentido, ¿cómo se construye ese debate? Y te voy a hacer una pregunta bien concreta. Yo entiendo que los medios de comunicación tienen líneas editoriales y maneras también de ver la realidad dependiendo de cuál es esa posición. Entonces, ¿cómo se inserta el periodista? Porque todos estamos puestos en un contexto ideológico, lo queramos o no, y cada uno tiene sus percepciones de la realidad diferente. Entonces, ¿cómo juega el periodista el papel que tiene que jugar desde el punto de vista profesional, ético, etcétera, tomando en cuenta de político, sí, ¿por qué no decirlo? Alguien una vez me dijo, no hay personas o que sean asexuadas políticamente. O sea, tarde o temprano en algún lugar uno se va a sentir identificado o ubicado. Que efectivamente, no sé, el periodismo actualmente está como en una fase media digital, ¿cierto? De tirar ideas, te llegan nuevamente las otras ideas, pero yo no sé si esto queda como en un ambiente medio de lo digital, como te digo, 2.0, dando vueltas, aunque sabemos que las redes sociales y las herramientas permiten influir. Así se generaron los movimientos, por ejemplo, Freirina, Barrancones, que generan cambios importantes, que gatillan además movimientos sociales que a la larga hacen reaccionar a las autoridades. Y uno dice, ¿y por qué tener que llegar a esa instancia? ¿Por qué tiene que haber un colectivo o alguien sensible que expresa lo que está sintiendo una comunidad, con imágenes, con fotos, que no me acuerdo qué es lo que pasó en Freirina, que no salía nada, hasta que quemaron una patrulla de carabineros? O sea, ¿por qué llegar a esos extremos? ¿Por qué llegar a los encapuchados, en fin, a la violencia? Si antes se pudieron hacer todas las acciones que de alguna manera tenían que ir bien encaminadas, fiscalizar, ¿cierto? En fin, eso puntualmente a lo mejor en el caso de Freirina, pero así como en ese punto pasa en Quellón. O sea, hay cosas que están pasando en Chile, principalmente en Chile, que uno no entiende por qué no se cambian, o tal vez uno entiende por qué se cambian desde el punto de vista de intereses económicos creados, pero por qué tener que esperar a que la situación o el chicle se estire, o el hilo se estire, se corte. ¿Por qué no hacerlo antes? Y es ahí donde uno empieza justamente a pensar estos intereses, el editorial, la línea programática que pueda tener un medio de comunicación y cómo trata de influir en los demás. Yo creo que en este minuto hay muchos medios de comunicación que han farandulizado todo y lamentablemente la gente es la que pierde, digamos, porque hasta uno mismo te metes al diario
y te aparece a lo mejor algún cagüín que te parece más atractivo tal vez que la noticia del día. Y pasa que la última noticia, por ejemplo, escúchenme si menciono los medios de comunicación, pero es la referencia, publica, y de hecho todos los medios de comunicación están cada vez más atentos a lo que pasa online, y al día siguiente, en su soporte tradicional, publican las noticias más leídas, y generalmente estamos viendo pura lecera, hay que ser súper honesto, o sea, que no contribuyen a lo más, te va a ayudar al comentario en la oficina, en el desayuno, en la calle, en la plaza, pero no pero eso es una cuestión que tiene que ver con el marketing y la venta, o tiene que ver con un concepto, con un concepto de mundo, o con un interés previo de no entregar la información como corresponde, sino... Yo creo que tiene que ver con o son ambas. Yo creo las dos, todas las anteriores, porque veo con preocupación que los medios de comunicación, no todos, pero en su mayoría, han caído en una especie de distracción. En una distracción de los temas importantes. A lo mejor van dentro, cumplen, son correctos, pero no generan la atracción al público para que pueda efectivamente darse cuenta qué es lo más importante, que a la larga es como en Internet, uno decide, ¿cierto? Pero si te... Una pregunta que se me ocurre en este momento tiene que ver con la presión de estas líneas editoriales. ¿Cuánto hay de cierto en esto y cuánto es mito? ¿Existe realmente en el medio chileno y en el medio en general en todo el mundo, digamos? Sí, efectivamente, históricamente se ha visto que hay muchos medios de comunicación que influyen principalmente para generar inestabilidad, desestabilizar sistemas y hasta generar conflictos que ni siquiera son reales, son artificiales. Todo esto, como digo, responde a intereses económicos, políticos, ideológicos, más que todo del establishment, así lo establecido. El status quo le acomoda principalmente a quienes están en el negocio, no en el negocio de los medios de comunicación, sino que en general, en los que mueven, digamos, las lucas, las grandes inversiones, la macroeconomía. Porque de alguna forma les conviene tener a la gente distraída de los temas grandes, por ejemplo, que no salte un Freirina, un Barrancones, un Quellón o en Aysén, lo que pasó, ¿cierto? Que la gente se movilizaba para tener calefacción, un artículo de primera necesidad que no entendemos en el resto de Chile, pero que allá es de primera necesidad. ¿Y por qué también, insisto, se tuvo que llegar a esa instancia para tomar acciones que eran obvias? Entonces, parece que lo que es obvio para la mayoría no lo es para el sector que está administrando, sea del color que sea, porque yo no estoy criticando a esta administración en particular, porque esto mismo que estamos viendo ahora se ha repetido en el caso de los estudiantes, por ejemplo, desde hace bastante tiempo, antes de Bachelet, digamos, ya ha sido hay bastantes temas. ¿Y cómo resuelven ustedes ese problema al momento editorial? ¿O es una cosa que no tiene solución y es un problema que uno tiene que estudiar en el instante? Mire, ¿tiene salida o es imposible? Es que hay márgenes. Hay márgenes, si uno se empieza a salir de esos márgenes, alguien tiene que estar ahí para, digamos, chicotear los caracoles, o bien para reorientar o reencauzar una nota. En mi caso particular, yo trataba lo principal es que la gente, los ciudadanos, tuvieran la palabra, los que no tienen la voz de los cimbollos, muchas veces juego con esa frase, de tratar de ser los portavoces de aquellos que no tienen acceso al poder económico, político, ideológico, y esa llegada que tienen principalmente los señores políticos o los conglomerados políticos a los medios de comunicación, porque hay presiones, o sea, a favor o en contra. Si uno sale más, o si uno... Es que todos creen además que son perjudicados, o sea, ya... parten de la idea de que están en... Mira, escuché una frase el otro día, que los periodistas son los culpables. Eso lo he escuchado más de una vez en realidad. Correcto, y de alguna forma no nos quieren. Tratan de sacarse los balazos un poco, yo creo, con responsabilizar al quien hizo la pregunta, quien hizo la nota, o el medio de comunicación. Me acuerdo que el otro día estaba el ministro Mañalich increpando a un periodista por su línea editorial. Del Mercurio, y después tuvo que salir pidiendo disculpas. ¿Y qué pasa si no hubiera habido una cámara ahí? En el fondo, eso también es importante dentro de lo primero que hablábamos del rol del periodista actual. No tenemos que ser cómplices. Esa es la frase, podríamos decir, para el titular de mañana, porque de alguna forma nosotros nos hacemos parte de esto.
y nos sometemos a este establishment, y eso es lo que no debiera hacer el periodista. El periodista es crítico, per se, o siempre debiera serlo. Bueno, esa es la idea que tiene uno en general, y que además es un poder que influye mucho. O sea, uno entiende que es una herramienta en manos de gente que tienen la posibilidad además de informarle al otro respecto de lo que está pasando y de velar verdades. Despierten, y esto, claro, el gobierno es orden y el periodismo es desorden. O sea, el periodismo se fija en las cosas que están ocurriendo y que no debieran ocurrir, para también de alguna forma ejemplificar, ¿cierto?, demostrar a los demás que está bien y que está mal desde el punto de vista de esta línea editorial, quizás. Pero a nivel político, cuando los intereses empiezan a verse amenazados, surgen las presiones, como digo, no solo de los políticos, sino que también de cualquier persona común y corriente que siente, en el caso nuestro, que era TVN, cuando era editor de ahí del medio, sienten que es el canal de todos, entonces todos también se sentían con el derecho a participar. Y eso yo por lo menos traté de hacer, que todos tuvieran participación. Y en ese sentido, pero sí, efectivamente, se reciben presiones. Ahora, ¿cómo tomando en cuenta que hay que buscar alternativas a esta situación, es posible hacer periodismo fuera del sistema? Es decir, estamos conversando fuera de cámara, ¿no es cierto?, de las posibilidades que te da Internet, de las posibilidades que te da ser alternativo frente... Yo vi hace poco un reportaje respecto de un problema de contaminación por empresas mineras, en donde participaba Alejandro Guillé. Me sorprendió porque es además un programa de investigación de mucha calidad. Y aparentemente muy difundido, o sea, mucha gente lo ha visto. No es un programa que se transmita usualmente ni en la televisión abierta ni en la televisión por cable, pero llega mucho. Entonces, ¿hay posibilidades de construir un referente que sea diferente? De acuerdo, sí. Ese es el rumbo, y esto está despertando. Piensa que esto ha crecido Twitter, Facebook, que son canales de reproducción también de video masivos, de transmisión de ideas. YouTube, ¿cierto? Son las grandes Vimeo también, las grandes herramientas que hay ahora, quizás cuáles más vengan, Instagram tenemos también ahora, en fin, posibilidades hay muchas, cada vez más. El tema es cuándo y cómo nosotros como individuos, porque ahora no es necesario a lo mejor ser periodista para ser un reportero o denunciar algo que no está bien, y en ese sentido todos tenemos responsabilidad, porque ahora están las herramientas a disposición. Entonces, efectivamente, sí se puede hacer un periodismo serio, comprometido con la gente, porque en el fondo lo que uno hace como periodista, o el periodismo, en fin, y por lo que uno estudió esta carrera y se dedica a las comunicaciones, es para construir una mejor sociedad. Así de cliché, pero así es. O sea, no estamos en esto para... Pero así lo entendíamos todos, Cristian, ¿eh? Fíjate, ¿Sí? Por eso, precisamente por eso... esta conversación también, porque vuelvo a insistir, a lo mejor porque yo soy muy antiguo, entonces vi una realidad diferente respecto del periodismo, que a lo mejor es la que ve ahora la gente. No quiero exagerar tampoco, habrá muy buenos periodistas, muy comprometidos, sí, pero la visión ahora es que el eje se cambió hacia otra cosa. Y lo que aparece es lo que tú decías antes, ¿no es cierto?, esta especie de farándula eterna en donde la cuestión importante es accesoria y no es la fundamental. Y quiero hacer una reflexión en base a eso, que me ha dado vuelta, lo conversa uno con los amigos, en las casas. ¿Qué pasaría si por ley no se impusiera, no se prohibiera a lo mejor la farándula, pero se autorizara o se permitiera que los canales de televisión en las mañanas, en la tarde y en la media tarde, vespertino, en la noche, tuvieran espacios dedicados a la cultura, no sé, en la mañana educativos, por ejemplo, tanto que se habla de la educación de calidad, pero nadie hace nada, más que salir a marchar, ¿cierto?, y plantear los temas, vamos a hacer un acuerdo, en fin, pero no se avanza, y hay muchas herramientas para poder ir avanzando. ¿Qué pasa el profesor en la sala de clase? ¿Por qué no puede mostrar los videos que él considera que son importantes, ya que no lo transmite la televisión, no lo transmiten los medios de comunicación tradicionales? Entonces, ¿cómo cambio yo desde mi mirada ínfima como una hormiga al resto, ¿cierto?, para transmitirle que hombre avisado, medio salvado, como decía un antiguo profesor mío. Entonces, ¿qué pasaría si la televisión tuviera por ley una hora, por ejemplo, en las mañanas le enseñamos matemáticas a su hijo? A la señora dueña de casa le enseñamos a cocinar, como se acuerda, Cocinando con Mónica, sí, que era algo tan sencillo, el Festival de la Una.
pero eran cosas que a la gente le quedaba y servía en la casa. Imagínese, la señora o el marido espera a su pareja con un plato de comida rico en la mañana en vez de haber estado todo el día comiendo farándula. Sí. Cristian, estábamos conversando respecto de la cultura, sobre todo en televisión, y yo quisiera mencionarte un hecho que me pasó hace poco con este crimen famoso que hubo de un recién nacido por una secta comandada por este caballero que se fue finalmente a Perú. Entonces recuerdo haber visto un programa de televisión, no voy a decir el canal, pero se estaba hablando del fanatismo, de la secta, etcétera, y en un momento determinado esto es casi un chiste, porque el conductor del programa dice, bueno, y ahora para tratar de entender mucho más el problema vamos a hablar con la vidente fulanita de tal. Esto debe haber sido a las 10 de la mañana más o menos. Lo cual a mí, como académico universitario, me impresiona. Yo entiendo que la televisión, independiente que sea la estatal o no, digamos, porque este no era un canal estatal, por si acaso, tiene una responsabilidad con sus televidentes tremendamente importante. Entonces hay cosas que son tremendamente contradictorias, como la que te acabo de decir. Bueno, por un lado estamos hablando de movimientos en donde lo que prima es el prejuicio, el dogma, el sectarismo, el fanatismo, etcétera, y por otro lado propiciamos exactamente lo mismo, la ignorancia, la pseudociencia. No estamos llegando a un límite ya que es insoportable. Si tú me preguntas a mí, yo veo, si tengo la oportunidad, no lo hago en general, pero si viera 24 horas de televisión al día, de la abierta por lo menos, me daría cuenta que el 90% es TV basura. Lo podría Yo sacar lo he definido así últimamente en mi... No hay un límite, no debiera el Estado también regular. Es que a mí me llama la atención cómo, efectivamente, nadie está de acuerdo con expresiones racistas, ni mucho menos con lo que pasó en el caso de este muñeco Murdoch, que yo a todo esto encuentro muy gracioso, y además que dice las cosas pan vino vino, podríamos decir. Pero aquí, claro, se dio, pero acá no fue responsabilidad del muñeco, fue responsabilidad del editor, que tal vez pudo tener un tino de haber cortado eso, se hubiera evitado todo lo que pasó. Pero me llama, a lo que voy, es que el Consejo Nacional de Televisión reacciona para esto y no reacciona para lo otro, que estamos viendo que cómo está de alguna forma pudriéndose el contenido en televisión, y no es que se generara se esté pudriendo solo lo que estamos viendo en pantalla, sino que de alguna forma lo que piensa, lo que está transmitiéndole a la gente. O sea, nosotros queremos un país mejor y no nos interesa a lo mejor a nosotros lo que le pasa a la Valerrot, lo que le pasa a la Geisha, por mencionar a dos íconos nomás, porque la fauna es amplia, es infinito. Entonces, es infinito. claro, da para mucho, que hasta los tenistas, no sé, todos metidos. Entonces, yo creo que también es responsabilidad, uno, de los medios, pero también de nosotros como consumidores, como te decía al principio. O sea, uno mismo cae en el juego de que te ponen ahí noticias, titulares, y de repente enganchas en uno y ya le estás dando tribuna a un tema que va a ser más importante mañana en las noticias. Entonces también lo que uno consume como espectador, telespectador, como radio escucha, como se le decía, ¿cierto? Es también muy importante, porque eso ahora queda registro. Y ya no es como antes, que el People Meter, que eran 400 televisores que siguen hasta el día de hoy, pero ahora Internet te da una retroalimentación directa. Entonces es ahí también donde lo que ofrece el medio, pero también lo que nosotros, la responsabilidad que tenemos como consumidores, porque si nosotros no empezamos a considerar esos temas, los medios van a tener que empezar a reorientar su forma de... Fíjate que yo, y esto es un poquito noticia, para que nadie diga que aquí hay un sesgo, porque si uno mira la historia de Chile, cuando se inicia la televisión abierta en Chile, entiendo que esto es más o menos la época de Jorge Alessandri. Jorge Alessandri se opone en alguna medida, siendo una persona de derecha, uno entendería, no lo puede extrapolar a esta época, porque se opone a que los canales sean privados, en algún sentido trata de evitarlo, y por eso es que los pone en manos de las universidades inicialmente y no de los privados, por defender el asunto cultural, o sea, el impacto que va a producir un medio de comunicación en el resto de la sociedad. Y sin embargo, eso, y ahora ya no hablamos ni de derecha ni de izquierda, porque esto es una cosa absolutamente transversal, eso que se suponía que era un valor, finalmente se ha transformado ahora
En todo lo contrario, o sea, la regla es que tú no recibas cultura de parte de la televisión. Yo he mirado las cápsulas, porque son prácticamente cápsulas, es un programa de 20 minutos, 30 minutos, en nada. ¿Y en qué horario los dan? Y en los horarios en que los dan, donde la gente ni siquiera está en la casa, o está haciendo otra cosa, o está durmiendo. Yo te quiero preguntar derechamente, o sea, no hay aquí, es cierto que hay una culpa a los consumidores, pero hay una gran cantidad de consumidores que tampoco tienen ninguna oportunidad de ver otra realidad. Es lo mismo que con la ciencia, porque si estás escuchando todo el día lo mismo respecto a la ciencia y no tienes otra fuente, para nosotros que hacemos ciencia es difícil hacer estos programas, de todas maneras un esfuerzo extra. Es difícil que esto te lo pongan en un canal de televisión abierto porque seguramente no va a redituar, no redita, no va a obtener plata de este asunto. Entonces lo que fomentamos al final es la ignorancia, el prejuicio, Justamente, y tal vez, como tú señalas, de que no vamos a ganar plata es porque está el negocio primero, pero también hay que ver fórmulas, porque hay otras herramientas que a lo mejor sí te pueden generar dividendo económico, y sin necesidad de estar, digamos, con todos estos contenidos basura que le he dicho yo, y sino que efectivamente sean un aporte. O sea, por ejemplo, el tema cultural que da... Perdón que mencione nuevamente un canal 13 Cable. ¿Por qué tiene que ser en el cable? Para aquí en la región serán como 14.000 las personas y somos 600, 900.000 los que tienen acceso al cable. Y no todos los cables lo tienen, además. Pero ¿por qué los contenidos de canal 13 Cable, que son bastante, yo recuerdo hasta en la televisión abierta, Visiones, que era una cápsula, ¿cierto? Y también era... Sí, me acuerdo. Pero a todos nos marcó, nos dejó una huella, porque uno... Por último te dejaba mirando un minuto la televisión, porque había una pausa, había una música, había una intención detrás de mostrar lo nuestro, de fomentar. Y de todas maneras esos programas están igual, yo creo, de alguna forma siendo consumidos por la gente. Pero ¿por qué nosotros, por ejemplo, mira, Inglaterra es un país capitalista, nadie puede decir que sea otra cosa, y si tú ves la BBC y los programas que ellos tienen, no tienen absolutamente nada que ver con la programación que tenemos nosotros, es impresionante, o sea... hay series, bueno, esa no es de la BBC, pero en algún momento se transmitió en Chile la serie Cosmos, no me acuerdo si fue el canal 13, que es impresionante. Eso es una joya de programa de Carl Sagan. Eso ha desaparecido, prácticamente se lo borraron del mapa. El Nano Holguín, claro, yo también recuerdo. El Nano Holguín también tenía programa. Lo que significaba dar a conocer los avances científicos. Es cierto que ahora las noticias los dan, pero entre la crónica roja, entre la pelea política, entre todo eso se pierde. Entonces, como dices tú, no es lo mismo. ¿Por qué no, por ejemplo, entre la teleserie? Si nadie dice que prohibamos o restringamos todo, pero ¿qué pasa si antes de un preámbulo viene también un poquito de cultura? Por eso digo, o sea, prohibir o imponer no es la idea, pero también como los medios de comunicación o los que están a cargo, los directivos, no se dan cuenta, yo creo que se dan cuenta de lo que están haciendo. Es que el problema es que, esto es una distracción. Que además la cultura te permite tomar decisiones informadas, inteligentes respecto a lo que pasa. Entonces uno tiene la sensación de que en el fondo es... Si rompe el status quo, entonces ahí se genera una situación de inestabilidad, y más encima que te empiezan a decir como que poco menos es el fin del mundo. Entonces, claro, a ellos no les conviene, porque la idea es mantener todos sus números en alza, y si de repente tú tienes la opción de comprar otra cosa, pero yo creo que debería verse desde el punto de vista positivo, constructivo, que es lo que siempre nos convoca. ¿Por qué no crear instancias, herramientas, programas, contenidos que tarde o temprano te permitan a lo mejor generar un dividendo económico? Si la cultura, ¿por qué no puede ser rentable si lo es? Sí lo es, pero es carísima. ¿Para qué hablar del impuesto a los libros, por ejemplo? Chile da, pero es primer lugar siempre en las cosas que no debieran pasar. En este uno de los primeros países de la OCDE incluso que tiene el mayor impuesto al libro. No puede ser. Entonces hay cosas, por eso digo, hay cosas que son obvias, pero tenemos que movilizarnos todos, salir a marchar. ¿Para qué? Si hay cosas que se pueden solucionar rápidamente. Cristian, voluntad nada más. Voluntad, eso. Cristian, no sé si quiere decirle algo a nuestros auditores, estamos terminando. No, agradecido por el espacio, antes que todo, al Club Cuántico, a su productora, por supuesto a ti, Marco, por la invitación. La verdad que yo
no sabía a qué venía de alguna forma, porque no era tan terrible. ¿De qué voy a hablar? De que, no, pero tiene mucho que hablar. Pero en el fondo me doy cuenta que sí, espero que a la gente le llame la atención y reiterarle entonces de que online, ese es el tema. Desde ahí están surgiendo las nuevas plataformas, las nuevas herramientas, ya surgieron hace rato, pero ahora cada vez más están creándose instancias. El tema es cómo aprovechamos esta herramienta para hacer periodismo o ser ciudadanos informados, que tengamos mejores posibilidades también de ir construyendo una mejor sociedad, si en el fondo no nos tenemos que olvidar que nosotros estamos heredando este país, y nuestro país puede ser mucho mejor, un país muy rico, que tiene mucha riqueza, no solamente de recursos naturales, sino que de su gente, es gente buena. Por lo tanto, no nos perdamos, no desaprovechemos la oportunidad de ser mejores. Cristian, muchas gracias, vamos a seguir conversando en el futuro, espero, y a todos muy buenas noches y nos vemos en 15 días más. Muchas gracias.